Diálogos sobre el Libro de Mormón. Alma, 33-35. Les damos la bienvenida a estos diálogos sobre el Libro de Mormón. Hoy trataremos los capítulos 33 al 35 del Libro de Alma. Soy Victor Ludlow, profesor de Escritura Antigua en Butte, y hoy tengo a 3 buenos colegas conmigo para tratar estos importantes capítulos. Tenemos a Stan Johnson a mi izquierda y a 2 Terrys, Terry Ball y Terry Zink. Les damos la bienvenida y nos alegra tratar algunos de estos temas juntos. Vamos a comenzar con el capítulo 33, el cual es una continuación de la obra de Alma y Amulek entre los soramitas. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos con este material que tenemos aquí? Terry, ayúdanos. El capítulo 33 es una continuación del diálogo que Alma tiene con los soramitas pobres y humildes. Recordarán que en el capítulo 32 da esa hermosa explicación sobre cómo uno adquiere fe, comparando el desarrollo de la fe al plantar una semilla y su crecimiento hasta convertirse en un árbol del cual se cosecha el fruto. Y en la última parte, la blancura y dulzura y el fruto tan poderoso que él promete. Sí. Y cuando él termina, la gente tiene preguntas. Y las hacen en el versículo 1 del capítulo 33 que dice: Y después de que Alma hubo hablado estas palabras, le mandaron preguntar si habían de creer en un Dios para obtener este fruto del cual había hablado, o cómo debían sembrar la semilla, o sea, la palabra a la que se refirió, sobre la cual él dijo debía sembrarse en sus corazones, o de qué manera debían empezar a ejercitar su fe. Así que él dijo que el ganar fe es como plantar una semilla. Entonces preguntan, ¿cómo plantamos la semilla? Queremos hacer este experimento con la palabra. Así que me gusta ver lo que resta del capítulo 33, de él dando ejemplos de cómo plantar la semilla. Por ejemplo, en el versículo 3 dice: ¿No recordáis haber leído lo que Zenos, el profeta de la antigüedad, ha dicho concerniente a la oración? Y esta es una parte importante del plantar la semilla. Hay que orar. Sigamos. Y sin siquiera mirar, podríamos adivinar qué es lo que sigue. Si estuviéramos diciéndole a nuestros hijos acerca de lo que debemos hacer para comenzar a ejercitar la fe y plantar la semilla, tal vez listaríamos lo que él hizo en el versículo 12, 13 y 14. Versículo 14. Y ahora bien, hermanos, quisiera preguntar si habéis leído las Escrituras. Así que debemos orar y leer las Escrituras. Y presenta el tercer punto con una interesante analogía. Habla de cómo Moisés levantó la serpiente de bronce cuando estaban en el desierto. Un acto de fe. Sí, y si miraban a la serpiente serían curados, y muchos de ellos no obedecieron. El punto es que debemos leer las Escrituras y orar, pero también debemos obedecer. Creo que esa es una buena fórmula para plantar la semilla y ganar fe. Bien, comencemos y hablemos en primer lugar acerca de algunas de estas ideas de Zenos, este profeta de la antigüedad. No sabemos cuánto tiempo antes, por supuesto. Para esta ocasión ya habían transcurrido muchos años, ya llevaban 5 siglos en la nueva tierra, y Zenos estaba en las planchas de bronce. Con respecto a la oración o a la adoración, me gusta el hecho de que la oración es una parte genuina de la adoración. Y a medida que lo hacemos en nuestros días de reposo y con nuestras familias, es un tipo de devoción. Y me gusta la estructura que hace parte de esto. Llego casi a llamarla un poema en la oración. Él comenzó diciendo: yo estaba en el desierto, en alguna parte donde uno siente como si estuviera en un ambiente extranjero u hostil o lo que sea. Y luego yo lo invoqué en mi campo. Bueno, aquí se está en un territorio un poco más familiar. Estamos cerca de casa. Y luego, en el versículo 6, en mi casa. Y entonces ahora estamos en un lugar realmente bueno, seguro, en un ambiente seguro. Y para ser aún más especial y privado, aún en mi aposento o mi despensa. Ese es un interesante paradigma, nunca había notado eso.
Sí. Y creo que es un gran consejo para los soramitas también, porque recuerdan ustedes que estos soramitas pobres habían sido excluidos de la adoración en las sinagogas. Ellos tenían que entender que no hay que ir a la iglesia para orar. Uno puede orar en cualquier lugar. Yo realmente aprecio eso. Uno de los mejores lugares queda en Salt Lake. Es un lugar donde yo enseñaba. Tenía que conducir hasta allí 45 minutos. Y en vez de escuchar la radio, solía apagarla y oraba. Lo hacía durante el trayecto. No cerraba mis ojos, obviamente. Pero los demás alrededor suyo también oraban cuando usted conducía, ¿no? Y encontré que cuando llegaba, después de haber orado durante los 45 minutos, las clases eran una de las mejores que jamás había tenido. Y esa es una lección. Creo que algunas veces pensamos que las oraciones formales son las más importantes. Creo que las oraciones individuales, en las que abrimos nuestro corazón y lo derramamos a Dios, son las oraciones más importantes que podemos ofrecer. Y creo que esa es una de las cosas que se nos enseñó aquí. Leí un artículo del presidente Eyring donde menciona que la clave para tener el Espíritu, para poder hacer la voluntad del Padre, es el estudio diario de las Escrituras y la oración de fe. Dijo que esa es la clave. Creo que eso es lo que tenemos aquí, la oración de fe y el estudio de las Escrituras. También me gusta esta idea en los versículos 4 y 5, justo al comienzo. Eres misericordioso. Y versículo 5, fuiste misericordioso, hablando de nuestro Dios. En el versículo 8, eres misericordioso. En el versículo 9, justo al comienzo, tú has sido misericordioso. Luego en el versículo 11, 13 y 16, justo al final de estos, están las mismas palabras. A causa de tu Hijo, a causa de tu Hijo, a causa de tu Hijo. Una vez escuché a un amigo decir, si uno realmente quiere saber lo que es importante en las Escrituras, debemos notar las cosas que se repiten. Y creo que ese es el mensaje del libro, que podemos venir a nuestro Padre Celestial y recibir todas las bendiciones por causa del Hijo. Aquí también hay otro paradigma que encuentro interesante. En el versículo 8, él habla acerca de tus hijos y usa algunos términos relacionados con la familia. Y luego en el versículo 9, él dice, has oído mis súplicas en medio de tus congregaciones. O diríamos algo como cuando estamos en la iglesia o entre amigos, y luego él continúa hablando acerca de sus enemigos, quienes no habían sido tan ablandados como los que fueron mencionados anteriormente. Y de igual manera tenemos circunstancias familiares y sociales que deberían ser incorporadas en nuestras oraciones. Bien, ¿hay algo más para discutir en estos versículos? ¿Qué tenemos aquí? Desde el versículo 4 hasta el 11, y resumiendo o concluyendo, como usted dijo, Stan, pues a causa de tu Hijo has apartado tus juicios de mí. Y luego se dirigió y les preguntó, ¿creen ustedes estas cosas? Y entonces recuerden que él dijo, pues a causa de tu Hijo has apartado tus juicios de mí. Y en este momento él estaba listo para cambiar a una nueva serie de instrucciones, dejando las enseñanzas de las Escrituras, pero básicamente para enseñarles acerca del Hijo de Dios. Y menciona a otro profeta de las planchas de bronce, pero en este pasaje aprendemos algo nuevo de este profeta además de sus enseñanzas. ¿Recuerdan qué es? ¿Se refiere a dónde fue apedreado? Sí, al final del versículo 17, donde dice, y porque la gente no quiso entender sus palabras, lo apedrearon hasta la muerte. Lo apedrearon. Así que este tal Zenoc, quien quiera que haya sido, que estaba también en las planchas de bronce, Dio su vida. fue un mártir por su testimonio. Y luego otro profeta, Moisés. Y así vemos a Alma, un profeta, usando otros profetas. 3 profetas diferentes. Moisés se convirtió en un ser trasladado. También tuvo llamamientos especiales. ¿Y por qué él les menciona a Moisés a los zoramitas en esta escritura? ¿Con qué objetivo utilizó a Moisés?
El contexto enseña acerca de Cristo, ¿verdad? Y la importancia de obedecerle. Bob Matthews siempre me decía que lo bello del libro de Mormón es que nos dice el por qué. La Biblia nos dice qué sucedió. El libro de Mormón nos dice por qué. Y aquí vemos un buen ejemplo de esto. La Biblia nos dice que Moisés levantó la serpiente de bronce y si las personas miraban a la serpiente serían curados y no morirían. Pero el libro de Mormón nos dice por qué. Como dice en el versículo 19. Y he aquí, fue levantado un símbolo en el desierto. Y sabemos que ese símbolo es Cristo. Y si miramos a Cristo, seremos curados. Y también la idea de que debemos hacerlo rápido y no ser perezosos. Hay muchos mensajes en esta metáfora. Miramos y ponemos nuestra confianza en Él. Y como ustedes saben, el versículo 32 nos habla acerca de la semilla. Plantamos la semilla y a menudo es interesante hablar de cuál es la semilla que plantamos en nuestros corazones. Y creo que los versículos 22 y 23 nos dan la respuesta. Quizá lo podría leer. ¿Por qué no lo lee? Por favor. Así que esto es lo que plantamos. Esta es la semilla. Si es así, ay de vosotros. Pero si no, mirad y empezad a creer en el Hijo de Dios, que vendrá para redimir a los de su pueblo y que se levantará de entre los muertos, lo cual efectuará la resurrección, a fin de que todos los hombres comparezcan ante Él para ser juzgados en el día postrero, es decir, el día del juicio según sus obras. Y ahora bien, hermanos míos, quisiera que plantéis esta palabra en vuestros corazones, y al empezar a hincharse, nutridla con vuestra fe. Y aquí llegará a ser un árbol que crecerá en vosotros para la vida eterna. Y entonces Dios os concederá que sean ligeras vuestras cargas mediante el gozo de su Hijo. Y todo esto lo podéis hacer si queréis. Amén. Así que en este versículo resumió lo que se destacó en el versículo 32. El concepto de preparar nuestros corazones y nuestra alma, pidiendo, plantando la semilla, nutriéndola, la sentimos crecer, sabremos que es una semilla buena, pero necesitamos que la planta siga creciendo y luego con el tiempo llegamos a probar el fruto, el dulce fruto. Es interesante que en el proceso de producir este árbol, él hace referencia al sueño de ley del árbol de la vida. O sea, él se refiere a este árbol cuyo fruto es blanco y de sabor delicioso. Esto nos dice que Alma no solo nos dice que debemos leer, sino que él mismo ha leído las Escrituras. Él está familiarizado con estas historias. Y así él puede tomar esta lección acerca de la semilla y la convierte en una referencia del sueño de ley del árbol de la vida. Bien. Ahora, además de las palabras proféticas de Alma y Senos y Senoc, y el ejemplo que podemos aprender de Moisés, tenemos a otro testigo en el capítulo 34, donde Amulek, el compañero de Alma, testificó. ¿Qué recordamos de Amulek y su origen? Él se convirtió en el compañero de Alma después que éste había sido rechazado por aquellas personas, como recordamos. Y el Señor le dijo que regresara, y él regresó. Y el Señor había preparado a Amulek para recibir a un mensajero. Y lo había preparado para ser su compañero de misión, por así decirlo. Alma pasó varios días con él, dándole su experiencia del CCM, enseñándolo y preparándolo. Y creo que Amulek aprendió bien porque este sigue un gran ejemplo misional. Alma enseñó un principio e introdujo otro concepto, la expiación. Y entonces Amulek continuó y dio testimonio de lo que Alma había enseñado y profundizó un poco más acerca de la expiación. También usted mencionó que un ángel lo ayudó. Así es. Hubo un poco de servicio angelical. Y ya hubo bastante servicio antes, algunos sufrimientos y persecuciones que ellos habían experimentado con algunos, una serie de trabajos misionales previos a este con los soramitas. Y entonces, él agregó su testimonio, haciendo referencia nuevamente a Senos, Moisés y a otros más, pero enseñó unas cosas muy profundas. Lo que sabemos de Amulek es que era una persona de clase alta, un miembro muy respetado
Un hombre de no poca reputación entre todos Sí. los que me conocen. Siempre pensé que esa fue una declaración interesante. Pero creo que él es un pensador que tiene ideas muy profundas. Ahora, en este momento estoy enseñando acerca de Pablo en el Nuevo Testamento y Amulek me recuerda un poco a Pablo. Él era una persona de mucho talento que iba por el camino equivocado e incluso un ángel se involucró y Alma lo encaminó y lo preparó. Podemos ver por qué Alma invitó a Amulek a ir Sí. con él a los Oramitas después de su experiencia en Amonía. Este es el hombre adecuado. Llega justo a la clave del asunto. Miren lo que dijo en el versículo 5. Y hemos visto que el gran interrogante que ocupa vuestras mentes es si la palabra está en el Hijo de Dios o si no ha de haber Cristo. Él llegó justo al asunto. Esta es la gran pregunta, y realmente es una gran pregunta que todos precisamos hacernos. Se refiere a Cristo. ¿Seguimos a Cristo o a otro? Él llega a la esencia del asunto. ¿Tiene él verdaderamente el poder para salvarnos o no? Terry Sink, ¿podría leer los versículos 9 y 10 para resaltar algunas de sus enseñanzas acerca de la expiación? Por supuesto. Dice en el versículo 9, porque es necesario que se realice una expiación, pues según el gran plan del Dios eterno, debe efectuarse una expiación, o de lo contrario, todo el género humano inevitablemente debe perecer. Si todos han caído y están perdidos, y de no ser por la expiación que es necesaria que se haga, deben perecer. Porque es preciso que haya un gran y postrero sacrificio. Sí, no un sacrificio de hombre, ni de bestia, ni de ningún género de ave. Pues no será un sacrificio humano, sino debe ser un sacrificio infinito y eterno. No sería un sacrificio humano, sino un sacrificio infinito y eterno. Infinito y eterno son términos a menudo usados para describir a Dios, lo divino. Esto tiene que ver con un tipo de sacrificio divino. El sacrificio de cualquier mortal normal, de cualquier animal, que es lo que hicieron por siglos bajo la ley mosaica, fueron presagios o prototipos. Estos eran para enseñarles y prepararles. Y en este punto estamos a unos 70 años del nacimiento de Jesús y casi a un siglo de que esta expiación se llevara a cabo. Pero tenía que ser un ser divino el que efectuara esta expiación. Me gusta lo que el presidente Benson dijo, que él era un Dios en la carne. Emanuel. Así que no era un sacrificio humano, fue el sacrificio de un Dios. Y es interesante el hecho que él dice, un sacrificio infinito y eterno. Infinito en el sentido de que no está limitado por el tiempo. Esta expiación cubre los pecados de los hombres que vivieron incluso antes de que se efectuara la expiación. En otras palabras, la expiación no solo se efectúa para el momento en que se realiza, sino que abarca el pasado y el futuro. Tiempo y espacio. Tiempo y espacio. Verdaderamente es infinita y eterna. Él respondió dos preguntas fundamentales acerca de la expiación en esos versículos. Versículo 9. ¿Por qué es necesario que se realice una expiación? Porque de lo contrario todo el género humano inevitablemente debe perecer. Segundo, ¿qué tipo de expiación o quién podría efectuarla? Tenía que ser una expiación infinita y eterna. ¿Por qué Cristo? Tenía que ser Cristo porque Él es infinito y eterno. Él también respondió otras preguntas importantes acerca de la expiación en este capítulo. Este tiene que ser el discurso más brillante sobre la expiación en todas las Escrituras, porque responde las preguntas ¿por qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y en los versículos siguientes introdujo las diferentes leyes que se cumplen y los requisitos que éstas tienen. Podemos tratar de evitarlas, pero al final la justicia tiene que ser satisfecha, y Dios es un Dios de justicia. También es un Dios misericordioso, pero la misericordia no puede robar a la justicia. Y entonces, de una manera u otra, este sacrificio expiatorio tiene que cumplirse. Así como Él lo llamó aquí en el versículo 16, las demandas de la justicia, pero también estas esperanzas, oraciones y expectativas de misericordia, que a pesar de nuestra debilidad, la justicia pudo ser satisfecha, porque hubo alguien que cumplió sus demandas cuando nosotros no pudimos hacerlo por nosotros mismos. Yo amo el libro de Mormón. Por esta razón, cada vez que habla acerca de la caída, de nuestra condición caída,
Siempre en los versículos siguientes habla acerca de la expiación. La justicia está aquí, pero la misericordia también está aquí. Están juntas y esto se ve de una forma hermosa a lo largo del libro. Y luego de que explica la caída y la expiación, se asegura de decirnos cómo hacer que la expiación surta efecto en nosotros. Exacto. Y eso hace en los versículos 17 al 31. Conseguimos el beneficio completo de la expiación. Aquí presenta lo que debemos hacer para que la expiación tenga efecto. Versículo 17. Ejercitar vuestra fe para arrepentimiento, para que empecéis a implorar su santo nombre, a fin de que tenga misericordia de vosotros. Implorad, implorad, implorad. Usted mencionó repetición. La palabra implorad aparece Clamad. unas 8 Sí, veces. Quiero correcto. decir, clamad. Clamad a Él aquí y allá, y por esta y aquella necesidad. Así como las palabras de Alma, más bien las de Zenos, citadas anteriormente, en diferentes lugares y circunstancias, pedían. El versículo 17 nos dice que debemos tener fe, debemos implorar o orar. En el 19 dice que tenemos que humillarnos a nosotros mismos. Y luego en el versículo 28 y 29 que debemos cuidar de los necesitados y visitar a los enfermos. Como se resume en el versículo 29, debemos ser caritativos. Pensemos en eso. Esa es una buena fórmula para aplicar la expiación. Sí. Fe, oración, humildad, amar y servir a los otros. Y algunos han visto particularmente en los versículos del 20 al 27, más bien del 18 al 27, un pequeño patrón poético, un quiasmo, con el punto central aquí en los versículos 22 y 23. Sí, clamad a Él contra el poder de vuestros enemigos. Sí, clamad a Él contra el diablo, que es el enemigo de toda rectitud. Me recuerda a ese pasaje famoso en Moroni, en el capítulo 9, versículo 6, donde Mormón se dirige a su hijo Moroni y le dice que a pesar de todas las cosas que estaban sucediendo alrededor de ellos, tenían un trabajo por hacer. Seguir trabajando. Mientras estemos en este tabernáculo de barro, a fin de vencer al enemigo de toda rectitud, y le clamamos al Señor que nos ayude, no lo vamos a poder conquistar a ese Sí. enemigo de toda rectitud. Luego habla acerca de cuándo necesitamos aplicar la expiación. En los versículos 32, 33 y 34 nos dice cómo y luego cuándo. Sí. Estos versículos dan miedo, ¿verdad? En el 33 leemos, no demoréis el día de vuestro arrepentimiento hasta el fin, porque después de este día de vida que se nos da para prepararnos para la eternidad, he aquí que si no mejoramos nuestro tiempo durante esta vida, viene la noche de tinieblas en la cual no se puede hacer obra alguna. Mis alumnos siempre me preguntan cuándo va a ser eso. ¿Qué se les dice? El problema es cada vez que dejas de intentar. Lo que determina el éxito, como algunos dicen, no es cuántas veces te caes, sino levantarte una vez más. Y esta noche de tinieblas viene cada vez que nosotros Dejamos de intentar. dejamos de intentar. Así es. Cuando demoramos y decidimos que ya no es importante para nosotros. ¿Se determina más por nuestra actitud que por el tiempo? Absolutamente. ¿No querrían tener un calendario para saber la fecha límite? Cierto. Demasiado fácil. Demasiado fácil. Me encantan las palabras este día y para mí. Tenemos tantos en nuestro profesorado que dicen algo como, ¿cómo está? Es el mejor día que ha tenido. Y yo pensaba, bueno, ya escuché eso. Ya no lo tiene que decir más. Pero un día se me ocurrió que tengo algo en mi pared que dice, escoged hoy a quien sirváis, pero yo en mi casa serviré a Jehová. Y realmente este día es todo lo que tenemos, y yo creo que él tiene mucha razón aquí. Es mejor que pensemos que este tiempo es el día, y aunque este día es el día, porque una vez que dejemos esta vida, habrán serias restricciones para nuestra habilidad de arrepentirnos. Eso lo dijo aquí en el versículo 34. Sí, más fácil. El mismo espíritu que posea vuestro cuerpo ahora. Cierto. Creo que cuando dice espíritu se refiere a la actitud, disposición. Personalidad. Pareciera que la muerte no hace santo al pecador. No, es cierto. Si no podemos cocinar antes de casarnos, no podremos hacerlo después de estarlo. Lo que digo es que no nos convertimos en grandes cocineros una vez que nos casamos, y no estoy hablando de los hombres. Y este es el momento de hacer las cosas. Sí. Es cierto. Bien, Stan, llegamos a este siguiente capítulo, que muestra ideas y doctrinas hermosas y profundas, pero debemos resaltar algunas cosas aquí. Estos oramitas, o al menos los líderes de ellos, hicieron algo así como una encuesta. Enviaron mensajeros por toda la tierra para ver lo que la gente pensaba acerca de las enseñanzas de Alma y Amulek.
¿Qué se recuerda de ellos? Bueno, por supuesto, sus artimañas. Fue una operación maliciosa, ¿verdad? Estaban siendo realmente amenazados, su pequeño Raumeutum y todos los demás debido a la predicación de la palabra por parte de Alma y Amulek. Y así hicieron una especie de sondeo para averiguar quién estaba siguiendo y quién no, y los expulsaban, a Alma y a Amulek y a todos los creyentes. Y vemos que se estaban alistando para una gran guerra en los próximos 20 capítulos, desde el capítulo 43 hasta el 63 de Alma. Y luego los tenemos aquí en Gersón. Algunos de ellos fueron allá y en este punto los lamanitas ya estaban listos para atacar a los nefitas y apoderarse de Gersón. Y los soramitas se fueron para Melec y se preparaban para una gran guerra. Agradezco el hecho de que estas personas recuerden que ellas son de donde muchos de los antinefileitas se habían asentado. Aquellos lamanitas que habían venido entre ellos y aquí estaban tomando refugiados, al igual que ellos habían sido refugiados. Y aun cuando eran confrontados por los soramitas diciendo, no los tomen, expúlsenlos, ellos se rehusaron a someterse a esa presión. Ellos fueron valientes y estuvieron dispuestos a protegerlos. Poderoso. No pudieron ser intimidados. Exacto. Es interesante notar que estos enemigos no estaban contentos con solo expulsar a los que creían. Ellos querían asegurarse de que fueran aniquilados. Destruidos en el desierto donde perecerían o algo así. Sí. Bien, Stan, ¿qué aprendemos de estos capítulos? Bien, estoy agradecido por nuestro diálogo. Realmente he aprendido algunas cosas aquí. Esta ha sido una buena experiencia para mí. Aprendí que el capítulo 33 nos enseña a plantar la palabra. Entendemos que se requiere de la oración, del estudio de las Escrituras y de la fe. Por supuesto, solo es por causa del Hijo que podemos hacer esto. Es por causa de su expiación, y eso nos lleva al capítulo 34. Necesitamos plantar la palabra. La expiación infinita y eterna, la cual es la semilla que plantamos en nuestros corazones y crece hasta convertirse en una planta de la cual brota vida eterna. Y finalmente, ¿cómo hacemos esto? Tenemos unas instrucciones bastante básicas, a través de la oración y clamando por misericordia, y eso es lo que me viene a la mente. Tomemos todas las bendiciones y poder que vienen con esto, aunque tengan ramificaciones sociales o políticas. Estas fueron unas palabras poderosas para nosotros hoy. Muchas gracias.